queridos amigos, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Otra vez aquí desde Adonía Camp para una nueva transmisión. Esto es Hablemos de Dios y hoy estaremos tocando lo que prometimos la anterior. Estábamos hablando la anterior acerca del tema de cómo recibir el milagro deseado. Hemos hablado de la enfermedad, pero también hablamos en la anterior de algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, y es la oración, el poder de la oración, aquello que desata muchas cosas en favor de uno, y especialmente en lo que tocamos anteriormente, que es las enfermedades. ¿Cómo estás, Isael? ¿Cómo estás, Johncito? ¿Todo bien? Y les pedimos que mientras estamos saludando así, y algunas cosas, compartan, por favor, porque el tema de hoy va a estar bien interesante. Vamos a hablar acerca del poder de la oración. Aunque la oración, el poder de la oración y la oración en todos los sentidos abarca muchos temas. Sí. Pero hoy vamos a hablar de una cosa bien simplecita que estoy seguro van a aprender mucho. ¿Qué tal, Isra? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, feliz de estar una vez más en una grabación, una transmisión, ¿no? Que hoy nos permite estar juntos. Y pues bueno, tocando este tema que tiene mucho que ver con el tema anterior que hemos tocado, que es en relación a los milagros. Creo que es la llave, ¿no? Para que podamos acceder a esa bendición en nuestras vidas. Y bueno, vayan compartiendo, vayan conectándose, que sé que el día de hoy vamos a aprender mucho. Así es que estamos. ¿Y el Johncito? Y buenos días, tardes, noches. Hola, ¿cómo están a todos? Buenos días, tardes, noches, ahí donde están. Están viendo, claro. El momento que han puesto play. Es una alegría poder estar aquí más una vez, de poder aprender todos juntos. Ahí con aquí, interesante. De que todos podamos aprender juntos algo que es muy importante para nuestras vidas, que es orar. Y bueno, hay muchas cosas por poder hablar de eso, así que vamos a aprender algo genial hoy. Va a ser genial. Así que por favor, compartamos. Estamos hablando de diversos temas en los diferentes blogs, programas que tenemos. Estamos hablando de muchas cosas que necesitamos aprenderlo. Y como dijimos, de una forma sencilla, de una forma amena, conversando. Porque eso es, ¿no? Hablemos de Dios, charlar, conversar, aprender juntos, porque se puede aprender, ¿o no? Sí. ¿Qué dices? Y son temas aplicables, ¿no? Sí. Son, bueno, hemos tocado ver la de la presión, hemos tocado la amargura del sentimiento. Son todos temas aplicables, la danza incluso recientemente. Sí. ¿Se puede o no se puede usar el arte, la danza y la coreografía dentro de la iglesia? ¿Se puede o no se puede? A propósito, vean, el link, ya se ha hecho eso y ya se ha transmitido, entonces. Y otras más, ¿no? Sí, los que no han podido ver la transmisión pueden verla, pueden reproducir otra vez, ¿no? Se graba en nuestro canal y pueden verlo. Ha sido de mucha bendición. Entonces son temas aplicables en nuestras vidas, donde de una manera sencilla, ¿no? Vamos aprendiendo y a la luz de la palabra, Dios nos va enseñando, ¿no? Sí. Cosas que podemos aplicarlas y puedan hacernos y es mucho interesante hacerlo de esta forma, hablando, charlando, ¿no? Una cosa es que tampoco es malo, obviamente, que alguien se pare y dice este punto A y esto tal y esto cual, la palabra de Dios no es malo. Sí, es una manera más descontraída, más amena. Sí, eso es lo que queremos hacer, y queremos que tú también participes de todo esto, como comentando, como preguntando, como sugiriendo, como tal vez opinando también, ¿no? Decir, no, yo no concordo, o sí concordo, pero siempre desde un marco del respeto. Sí. Es lo más importante. Nosotros aquí no queremos tampoco desatar una polémica en base a la confusión, no, sino siempre con el fin de aprender, a fin de que, como has dicho, aplicar a nuestra vida. Es lo más importante, porque si logramos hacer esto nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Aún sin ser cristianos, nos puede ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, esto de la oración. Vamos a diferenciar un poco el rezo con la oración. ¿Qué es el rezo? ¿Qué es la oración? Eso es mucho para hablar. Aunque hoy no vamos a hacerlo, pero vamos a definir más qué es la oración. Y eso, van a darse cuenta, trae mucha bendición. Así que vamos a hablar acerca del poder de la oración de una forma sencillita. Vamos a ver cuán importante es la oración para nosotros recibir el milagro que tanto deseamos. Así que compártelo, porque luego de la viñeta volvemos con más de
Hablemos de Dios. Enseguida volvemos. Bien, mis amados, bien, mis hermanos, caramba, estoy emocionado porque lo que vamos a hablar es lindo, es precioso, la oración. Así que quiero que se sinceren, que hablen con toda libertad, porque estamos charlando, estamos conversando. Y aquí no se trata de quién es más espiritual, quién es el que ora, porque hay algunos que oran desde tempranito, 3, 4, 5 horas y creen que eso es algo poderoso. Y es poderoso, pero no todos llegan a orar en ese lapso de tiempo. Y uno como que se siente avergonzado. Si yo, por ejemplo, les preguntara, ¿oras? No sé qué dirías. Horas son las 12:30. Yo le diría, ¿oras? Te preguntaría, ¿oras? ¿Oramos? Y como que a uno por no quedar mal, ¿qué dice? Son las 10. Son las 10. Son las 10:30, son las 4 de la tarde. No. Y Horas es que para comer, dice, ¿no? Para comer. Horas para comer, para tomar desayuno, no. Pero tenemos que considerar algo. La oración es bien importante. Ante muchas cosas que hoy están sucediendo en el mundo, no cosas buenas, cosas malas, sinceramente, la familia, e incluso en lo personal, hemos vivido estos días pérdidas de personas que han partido a la presencia del Señor. Y te hace reflexionar, ¿no? En lo personal, enfermedades que a veces ya no hay cura, algunos están sufriendo por la enfermedad o el problema que están pasando. Entonces, todas esas cosas juntas nos tienen que llevar a esto, a orar a Dios. Cuando, por ejemplo, alguien está pasando un problema, ¿hace bien o no hace bien hablar con alguien y contarle y desahogarse lo que puede estar pasando? A ver, ¿qué dice Israel? ¿Hace bien o no hace bien? Sí, es sí, una sí, charla, sí. ¿sí o no? Te desahogas. Exacto. Bueno, toda la carga emocional que estás teniendo, lo sueltas. Y mismo que la otra persona no te diga nada, ya lo sueltas y de por sí te sientes aliviado, ¿no? ¿No? Ayuda. Por ejemplo, nosotros aquí nos hace bien. ¿Por qué nosotros grabamos aquí desde Adonia acá? Allá estábamos trabajando. Hacemos nuestro trabajo, nuestro servicio, hacemos limpieza y a veces aparecemos así, mesucitos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo trabajo. Y decimos, no, vamos a hacer una live desde aquí. Porque es lindo. Pero en ese tiempo a veces surgen charlas, diálogos, conversas de algún tipo. Y a veces sale algunas charlas de como que no estoy bien, estoy renegando, estoy en esto, estoy en tal. Y de pronto ya te sale y charla, te das cuenta que te has desafabado, has desahogado, te has soltado y como que te hace bien. Tiene sus beneficios. Ahora pensa, eso es la oración. Porque orar con Dios, orar a Dios es tener un diálogo, es una conversa, es un hablar con Él. Diferente al rezo, porque el rezo tiene que ver con frases y palabras repetitivas y memorizadas. Por ejemplo, a mí me han enseñado a rezar, Padre Nuestro. Y cuando me confesaba yo al curita, él decía, vaya a rezar 50 Padres Nuestros, 30 Ave Marías y 20 credos. Memorizado. Deje una ofrenda floral o alguna cosa y tus pecados ya son perdonados. No, eso no lo sabemos todos. Pero orar es diferente. Orar tiene que ver con diálogo. Jesús dijo que cuando oremos, entremos a nuestra cámara secreta y hablemos con Dios. Está hablando de un diálogo. Es saber que alguien te está escuchando. Exactamente. Que tú hablas y alguien te está escuchando. Y tiene que ser un diálogo espontáneo, abierto, sincero, transparente. Y eso funciona. Yo tenía un amigo, ¿saben qué? Tenía un hermano antes, ¿no? Su manera de orar a mí me inspiró mucho. ¿Por qué? Porque cuando oraba él, no era así bien ceremonial. Oh Padre, excelentísimo Dios eterno, creador del universo, del cielo y la tierra, omnipotente Dios. No, era bien sincero. Digamos, llegaba a la iglesia, se arrodillaba y decía, buenas noches Dios.
¿cómo estás? Yo aquí de nuevo, en tu casa. Así decía, bien sincero, ¿no? Bueno, quiero contarte lo que me está pasando. Y era sincero, pero también al mismo tiempo era reverente. No sé si me escucharás, decía, ¿no? Si ayer te he fallado. Nos enterábamos todo mediante él, porque él hablaba así. Si tú, digamos, le decías algo a él decía, Señor, te quiero pedir por Jonathan, mi amigo, porque está con una salmista. Y no sé, está sufriendo porque no le responde y él quiere estar con ella. Por favor, si le puedes dar a la salmista. Yeah. Así decía, pues. Y nosotros cuando estábamos orando ahí, escuchábamos. Ya, te enterabas todo. Nos enterabas todo. Y era así él. Era muy sincero en su oración. Era muy sano en su oración. Podríamos decir hasta inocente, no era un chismoso, sino que realmente oraba así. Señor, te pido por mi amigo el Huacahuacas. Así tenía un amigo, ¿quién será ese Huacahuacas? No quiere saber, no quiere escuchar, le hablo, pero mira, perdónalo, no sé por qué no quiere escuchar, Señor. Así como me has tocado a mí, tócalo al Huacahuacas, por favor. Así era su oración. Eso es orar, diálogo. Cuando eso sucede, a ver, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, y charlamos, ¿se hace agradable una buena conversa o no? Sí, sí. Las conversas más agradables, las que fluyen naturalmente. Y aún cuando hacemos esto de hablando con Dios, nos hemos pasado 1 hora y 20, había sido 3, otro día 2 horas hemos grabado. No lo dividiremos, porque es un diálogo, es una charla, aprendemos, opinamos. Con Dios es exactamente igual. Claro, hay una diferencia. Entre nosotros conversamos y hay una respuesta. Es que Dios no está, yo hablo, pero Él no responde. Hay que aprender, y otro día vamos a hablar de esto, hay que aprender a orar, ¿sabes? Hablando y con la palabra en mano, con la Biblia en mano. Porque Él te va a responder con seguridad a través de la palabra. Pero es un diálogo, eso es lindo, ¿no? Y hoy más que nunca tenemos que usar la oración, muchachos. Y es algo que la iglesia y las personas han dejado de hacer. Seremos sinceros, en la iglesia del Señor, a nivel general hablando, ya no se ora. Es difícil orar, pucha, 5 minutos es un martirio. Se ríen. No, a ver, ¿qué dicen ustedes? 4. Es que requiere, ¿no?, una cierta disciplina y requiere, yo creo que, fe por parte de uno. Porque, por eso dicen algunos, ¿no?, que para muchos el evangelio es locura. Porque imagínate, es una persona que, por así decir, para el mundo está hablando sola. Sí. Pero sin embargo tiene que crear esa fe en su interior. Y para que esto se vuelva natural y se vuelva algo sincero, tiene que realmente creer que hay alguien que le está escuchando. Sí. Y ese es Dios, ¿no? Pero yo creo que mucha gente muchas veces no llegamos a ese nivel de tener una oración continua porque tal vez nos falta fe, de saber que Dios nos está escuchando. Y nos falta disciplina. No creamos ese hábito en nuestro día a día. Sí. Entonces, eso. Hay una disciplina espiritual que yo he aprendido mucho de un siervo de Dios, que no me acuerdo el nombre, de cómo nosotros podemos ejercitar nuestros sentidos espirituales. Y caramba, de la forma que él expuso de un testimonio de un pastor que estaba enfermo y cómo él tuvo un encuentro en esa disciplina de usar los sentidos espirituales. Un pastor de años estaba enfermo. Me tocó mucho eso, ¿no? Muy enfermo. Ya estaba para fallecer, en cama, postrado. Y la hija lo llamó un día al pastor local actual, ¿no?, más joven, porque ya era ancianito, estaba ya. Y para visitarlo, ¿no?, porque estaba ya en las últimas. Y cuando llegó al cuarto, él estaba botado en cama. Y dice que, postado en cama, ¿cómo estás, hijo? Le dijo, no. El pastor venía a visitarlo, qué bien. Y había una silla vacía. Entonces, el pastor que estaba puesto en cama le dijo, pasá. Y el pastor, el joven visitante, pensó que la silla ya estaba preparado para él. Y cuando estaba a punto de sentarse, el pastor en cama le dice, no te puedes sentar ahí. Mandó a traer otra sillita. Y como que se sintió incómodo el pastor joven, dijo, ¿pero por qué? No. Y ahí le comenzó a contar. Mi vida era de rutina, me costaba orar, hasta que un día aprendí también de alguien, dijo, no, a usar mis sentidos espirituales. Usar la vista no en lo natural, sino en lo espiritual, y de creer que Él está ahí. ¿Y cómo empieza eso?
imaginando. Y ahí empieza la lección, ¿no? Pero lo más impactante es que dice que a partir de ese momento yo decidí colocar esa silla y creo que el Señor está. Cada vez que hablo con Él está conmigo. No lo puedes ver, no lo puedes sentir, pero Él está ahí. Ucha, el pastor joven ya está delirando, ya está viejito, así, ¿no? Hasta que al día siguiente la hija le llamó al pastor joven porque se despidió, meditó en eso, pucha, está mal, así, ¿no? Y al día siguiente le llamó al pastor joven, la hija le dijo, te agradezco mucho por lo que viniste ayer a mi papá a visitarlo, orar por él, pero quiero decirte que mi papá ya partió, falleció. Pero lo más curioso es que no falleció en su cama, sino falleció apoyado en la silla vacía. O sea, de rodillas y apoyadito, ¿entiendes? ¿No? Como si estuviera apoyado aquí en las piernas. Ahí el pastor joven se puso a llorar, porque entendió aquello que le había dicho él, que en esa silla él sabía que estaba siempre el Señor. Y yo me imaginé, ¿no? Yo me puse a llorar también cuando escuché eso. Por eso es que yo tengo en Veracá siempre una silla, porque yo he decidido ejercitar esos sentidos espirituales y cree que yo no estoy solo ahí, está el Señor conmigo ahí, está ahí sentado. Ahora tú has dicho, para pues eso es una locura para otros. ¿Cómo? Está loco, está hablando, está rayado. Pero... Y hasta puede que para uno mismo un inicio, no es que no le encuentre sentido, sino le sea algo no familiar. O sea, estás ahí, pero tu fe tiene que entrar en acción. O sea, tienes que creer y decirle a tu cerebro, a tu raciocinio que el Señor está ahí y tu fe tiene que entrar en acción y empiezas eso a practicar, alimentar. Y a veces va a pasar cosas que, por ejemplo, a mí, yo también lucho con eso de crear ese hábito de oración, de tratar de acercarme más a Dios, de hablar con Él, de tener una vida más de oración. Pero a ver, algún ejemplo. En la época de que nos tocaba predicar para el Congreso. Bueno, sí. Ha sido una época que, queriendo, ¿no? He tenido que buscar bastante de Dios, porque necesitaba el respaldo de Él, necesitaba la voz de Él. Me acuerdo uno de los días donde yo fui a orar a Veracá. Y yo también tenía esa intención en mi corazón de colocar una silla, claro, y decir que el Señor está en el que me va a hablar, me va a ministrar. Pero bien, era algo que, no por así decir, que no era algo que no practicaba constantemente, claro, de tener ese ejercicio de Dios está ahí, yo estoy aquí. Ajá. Y así chistoso porque mientras trataba de orar, estaba orando y me he dormido. Me he dormido una media hora, ya estaba oscuro, no sé cuánto tiempo me he dormido, pero o sea, ha sido mi intento, o sea, sí, mi búsqueda, mi interés de acercarme más a Él, de exteriorizar y materializar, por así decir, aquella comunicación que estaba teniendo con Él. O sea, Dios ve, creo que es en el corazón de las personas, ¿no? Sí. Tu intención de que aquello que tú quieres tener con Él, de conversar con Él, quieres algo que sea, quieres tú hacer lo que se haga lo más real posible y lo más palpable posible para que tú puedas acercarte a Él. Entonces, creo que parte de eso, ¿no? Sí, porque no te olvides que el apóstol Pablo dijo algo, que nosotros ya no andamos por vista, sino andamos por fe. Y cuando estamos tan acostumbrados a lo natural, a lo físico, a lo que vemos, nos cuesta entrar a esa disciplina espiritual. Nos cuesta. Sí. Por eso él mismo dijo que las cosas espirituales se disciernen con una mente y un corazón espiritual. Con una mente espiritual, con lo espiritual. Pero lo natural después tiene que ver con lo carnal generalmente. Pero las cosas espirituales de Dios sí o sí tienen que discernirse con lo espiritual. Tienes que tener una mente y un corazón espiritual. Si no... Y eso no es de noche a la mañana. No es de la noche, tú has dicho, es una disciplina, Pero hay que comenzar. Sí, esa es la clave. Hay que comenzar. A veces pensamos, no, eso es para el pastor, eso es para apóstoles, para profetas, para maestros, para tal, para cual. No, es que ahora vamos a entender, esto es algo tan poderoso que nuestro enemigo potencial, el diablo, sabe que si lo usamos, Dios mío, va a ser poderoso. Por eso la oración, la intercesión, la guía espiritual es un tema amplio que lo vamos a aprender. Nos vamos a ir hablando muchas cosas. Yo voy a estar en algunas ocasiones solo enseñando y hablando sobre guía espiritual, y no charlando así como ahora. Pero vamos a estar. Y vamos a ver cuán importante es
la oración. Cuán poderoso es la oración. Y la oración no es solo para pedir. Otra cosa. Aunque dice la Biblia, pedid y se os dará, pero no solo es para pedir. A veces oramos a Dios solo para pedirle. Estoy enfermo, Señor, saname, sanala a mi papá, sanala a mi mamá. Cuando hay una necesidad, sácame de este lío, sácame de este problema. Ese rato sí recién oramos o pedimos oraciones a todo el mundo. Y la oración no puede ser solo pedir. No está mal pedir, ojo, no entiendan mal, pero no solo es pedir, sino la oración, si es un diálogo, es un hablar con alguien, en este caso con Dios, la oración tiene que ser también en base al relacionamiento que queramos tener con Él, la intimidad, la alabanza, la adoración con Él. ¡Wow! Imagínate, tú sentado, ¿para qué queremos que lo haga contigo, papá? Sí, dime, ¿para qué quiero decirte esto? Pucha, desde hace tiempo, ¿sabes? Quería decírtelo esto, eres bueno, eres tal, papá, que necesitas algo contigo. Yo quiero, pucha, me estás alabando, no me estás adorando, pero me estás alabando, me estás halagando. ¿Qué estás logrando conmigo hacer eso? ¡Wow! ¿Qué quieres, hijo? ¿Quieres viajar? ¿Te regalo algo? ¿Qué necesitas? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Pero con Dios es mucho más que eso. Mueves el corazón de Dios. Ay, por favor. Y hay mucho pasaje para eso. Entonces hay que ejercitar también eso, de tener una relación con Dios en la oración, intimidad, alabanza, adoración, porque al fin y al cabo la adoración tiene que ver también con la oración. Eso es importante. Fíjate. ¿Qué dice John? A ver, Johncito. Sí, yo creo que por eso dice que ojalá creyéramos como niños, porque yo creo que una de las cosas que más afecta nuestra oración y junto con eso nuestra relación con Dios es que crecemos, así por decirse, pero en este mundo. Uno cuando es niño cree, y hasta uno de niño tiene a veces uno que otro su amigo imaginario y él cree en eso, se juega con ese amigo imaginario, cree que hay algo ahí. Sí. Y se va perdiendo a medida que va creciendo. Ajá. A medida que va creciendo, va conociendo más cosas de este mundo natural, y a lo poco va perdiendo eso. Entonces yo creo que les pasa casi lo mismo. O sea, deberíamos ser como esos niños que creyeran. Y Jesús dijo que seamos como los niños, ¿no? Claro, Jesús dijo, sean como niños y creamos con eso, solo que a veces nos aferramos tanto en este mundo que así como un niño cuando crece, porque con el tiempo va conociendo cosas del mundo, va aferrándose a esas cosas y se preocupa, es parte de la vida también, ¿no? Trabajo, estudios, etcétera. A medida que va creciendo, va dejando, digamos, ese amigo imaginario. Muchas veces pasa eso con nosotros. En vez de, digamos, buscar así como un niño, creer que Dios, Jesús está ahí, te está oyendo, puedes charlar con Él, puedes caminar con Él. Yo muchas veces oraba caminando, o hablaba con Él caminando. Y es válido. Ajá. O sea, no necesariamente estar así sentado. Eso es relación. No. Sí, o mismo en el bus a veces está pasando algo, veo algo, se venía algo en mi mente y decía, Señor, eso, y, o sea, no necesariamente estar parado en un momento y ahí orar, sino creer como un amigo imaginario. Cuando uno es niño, se juega con él, cosa con él, está por todos lados, creer que Dios está ahí y realmente está ahí. Sí. Y dejar de, con eso no diciendo, deja tu trabajo, deja tu estudio, deja tus sueños personales, no, sino que no te aferres tanto a eso, sino o por lo menos no dejes que eso te haga perder, digamos, que ese amigo imaginario, porque no es imaginario, ese amigo que es Jesús, que es Dios. Eso es lo que creo que muchas veces estamos fallando, y a mí me costaba mucho en un tiempo orar, porque me aferraba mucho a este mundo, así por decirse. Y no solo el mundo, Jonathan, sino también las tradiciones y enseñanzas que nos han dado. Por ejemplo, en un tiempo a mí me enseñaron que orar es sí o sí de rodillas, y mínimo 1 hora. Nos limitaban. Exacto, o sea, mínimo 1 hora. Si no has orado 1 hora y de rodillas, no has orado. No sirve, Dios no te ha escuchado. Pucha, y vives en esa idea. No has subido tu oración. Exacto. Uy, a mí cuántas veces me han dicho, tu oración ni al techo llega. Mínimo es 1 hora. Al menos en tu condición 2 horas debía ser de vos tu oración. Pocha, y estás ahí a la fuerza. Y para eso martirio por eso. Pero cuando tú entiendes esto de la oración, llegas al punto que ha hecho Jonathan, por ejemplo, caminando. Es porque has creado un relacionamiento, conversando, sentados. Claro que la postura de la oración, de las rodillas dobladas es una actitud
de rendirse al Señor. Claro, cada postura tiene su significado, pero cuando estamos en diálogo con el Señor, Él puede estar en tu mesa, puede estar sentadito contigo, charlando, así como estamos. Creo que Jesús hizo eso te eso, hace ¿no? disfrutar, claro. Cuando enseñó, porque cuando los discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar, Jesús empieza diciendo, Padre, Ajá. Abba. Y era la primera vez que se has referido a Dios de esa manera, porque en aquel tiempo era siempre Elohim, Adonai, Dios de guerra, Dios todopoderoso. Entonces, pero nunca ha sido Abba. Ni siquiera se podía, en la cultura judía hasta el día de hoy, ni siquiera se Sí. podía mencionar el nombre de Dios. Imagínate, era una herejía decir Dios, Jehová, pues no. Elohim. Ujú. Entonces, Así. y eso también hay que dejar claro, o sea, Jesús nos ha dado una relación con Dios Exacto. íntima, como un padre y un hijo, pero tampoco hay que Exacto. olvidar que es Dios también. Exacto. Pero eso vino Jesús a decir, Él es Dios todopoderoso, el creador del universo, el que sana a los enfermos, el que resucita a los muertos, pero puedes tener con Él esa relación íntima, así como un hijo tiene con el padre y un padre tiene con el hijo. Ahí entra la reverencia en lo que es la adoración y la alabanza, ¿no? Ahí te puedes postrar al piso de rodillas, te puedes tirar de panza, boca abajo, puedes levantar. Pero ¿sabes qué? Dios también quiere que construyamos una relación en base a la oración. Y hoy nos falta mucho hacer eso, de verdad. Pero creo que estamos aprendiendo. Espero que esta conversación, esta charla también, la estés ahí donde te encuentres opinando, tal vez incluso compartiendo con los que estás y siempre aprendiendo. Ahora vamos a aprender algo, algo poderoso también, porque estamos enfocando de una forma abierta lo que es la oración, los beneficios de la oración, el poder de la oración. Agarrarle el gustito a la oración y que no sea un martirio, que no sea, Dios mío, ahora si no oro esto y tanto, el otro. No, sino que realmente puedas disfrutarlo, no solo como límite de una hora, sino con mucho más tiempo. Y aunque tengas 5, 10, 15 minutos, que sean los mejores del momento. Y tener esa relación, esa comunión con Dios. Aquí, por ejemplo, cuando yo vengo aquí, tengo un tiempo en Veracá, y aún caminando, a veces me doy el circuito, charlando, cuando yo me paro, estoy ahí. A veces me siento, y a veces también me arrodillo, ¿no? Entonces, eso nosotros queremos que tú también aprendas, que puedas disfrutar. No estamos aquí para darte clases, aunque no es malo tampoco, de las posturas, el tiempo, los significados, que son importantes conocer. Pero de una forma así amena queremos decirte que es lindo orar, es lindo ejercitar y llegar a ser disciplinados en la oración, pero no solamente sosteniéndonos en niveles, en bases de una y otra cosa que pronto escuchamos en siervos de Dios que son de bendición y apoyo para nosotros, sino sobre todo en lo que ha dicho Jonathan, en lo que ha dicho Israel, un relacionamiento con Dios, sin juicio, sin condenación, sin pesar, sin estar ahí sufriendo. Antes de entrar a este tema de lo que es el poder de la oración y para qué debíamos orar también, esto sí nos tiene que sacudir. Porque hasta aquí uno puede decir, pero no sé, pastor, es difícil, no tengo tiempo, es que no hay caso, tengo que trabajar. No. Pero ahora lo que vamos a hablar, sí o sí te tiene que llevar a la oración. Sí o sí. Y a una oración constante. Un día Jesús estaba muy angustiado y cuando él se sentía angustiado, oraba. Y los llevaba a los discípulos a orar. ¿No ve? En una ocasión, ¿cómo los encontró al volver? Les dijo, quédense aquí o ver más allá. Y cuando volvió, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Pero no los condenó. Los reprochó si no pueden orar ni siquiera una hora. Él no estaba estableciendo un límite, no estaba estableciendo un tiempo. Ni siquiera ese tiempo han podido orar. Porque ameritaba la situación que estaban viviendo, realmente orar más tiempo. Por el momento y la situación que estaban viviendo. Porque Jesús iba a ser apresado y ojo, eso también iba a afectar a ellos. Y este es el punto que quiero llegar. Sabemos que los enemigos de Jesús se levantaron para matarlo, para acabar con su ministerio y callarlo literalmente. Y no solo a él, sino también a los discípulos. Y es que Jesús en ese entonces, en su ministerio, estaba librando una batalla espiritual que era poco comprendida incluso por los mismos discípulos. Era poco comprendido. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Porque nosotros
así como estamos hablando acerca de la oración, necesitamos comprender que la oración es importante hoy para usarla contra los ataques de nuestro gran enemigo potencial, que, ojo, no es solamente un enemigo para la iglesia o como hijos de Dios que somos, sino es para todo el mundo. Y es el diablo. Él odia toda la creación de Dios. Y va a venir a atacarnos y a hacernos la guerra principalmente a nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros un día hemos salido de su dominio, hemos salido de su autoridad, hemos salido del mundo del pecado donde Él se movía. En otras palabras, éramos serviles de Él. Él hacía estragos con nosotros. Pero un día dijimos, alto, no te quiero más. Decidimos a Jesucristo y el Señor nos trasladó del reino de Satanás a su reino, al reino de Dios. A partir de ese momento, Él agarró más enemistad. Primero ya eras enemigo, por eso te hacía hacer lo que quería. Destruir tu hogar, destruir tu familia, destruir tu economía, a fin de que nunca conozcas a Dios como Salvador. Y esa batalla ya se libró desde el cielo, desde el principio de la creación, en Adán y Eva, y hasta el día de hoy continúa. Entonces, cuando tú decides convertirte a Cristo, vas al reino de Dios, no es que no has sido nunca su enemigo, ya eras su enemigo mismo no siendo, pero ahora Él dice, no, ahora se ha vuelto más mi enemigo, así que voy a ir con todo para atacarlo a Él. Ahora, ¿por qué redobla su ataque? Porque tú ya no eres como antes. Tú ya estás en el Señor. Y conforme tú vas aprendiendo, te das cuenta que estás en un conflicto espiritual y entiendes que estás en un problema de una guerra, un conflicto espiritual que envuelve no solo a los cristianos, no solo a los hijos de Dios, sino envuelve a todo el mundo. Todos. Aquí no hay campo neutro, aquí no hay quien pueda decir, no, yo no estoy en esta guerra, no pasa nada. No. Yo ahorita les voy a leer un pasaje bíblico donde de una forma sencilla nos hace entender cómo el mundo está librando una batalla espiritual, pero la gran mayoría no es consciente, no lo sabe. La Biblia llama un conflicto, una batalla espiritual, pero muchos no lo saben. Nos aferramos a la guerra que ahorita está pasando en Israel, en Medio Oriente, Ucrania, Rusia y otras más que se desatan. Información. Pero peor que esas batallas, el mundo libra. En la casa, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, Dios mío. Y todo eso se ve, sus efectos de esa batalla espiritual. Se ve sus efectos. ¿Cuáles? Mucha violencia, prostitución, pornografía, paganismo, ocultismo, satanismo, engaño, drogas, vicios. Ponele más lista. Maldad que va en crecimiento. Esos son los efectos y las consecuencias de esa batalla espiritual. O sea, todo lo que pasa en el mundo espiritual, nosotros vemos sus efectos en lo natural. Y muchos no percibimos. Pensamos que es producto de la casualidad. Por eso necesitamos entender que la oración es vital para esto. Si para lo otro no tienes tiempo, es que no hay tiempo, pastor, para orar, no hay tiempo, pues, bonito, ustedes también deben venirse al sitio, tienen tiempitos para orar, pero yo tengo que trabajar, está bien, pero el Señor no dijo solamente al sitio, Él dijo que podemos orar en la casa, donde sea, y sobre todo, lo primero es más lindo, tener una relación con Dios, que es dulce, es hermoso, pero este segundo, te tiene que envolver a ti, a todo el mundo, porque aunque no lo creas, este ser maligno te quiere destruir. Y en relación a los que no son cristianos y no creen en Dios, los ateos y aquellos que viven una vida de pecado, el diablo los tiene bajo su dominio y lo único que está esperando en su momento es destruirlos, matarles. Pronto, ya les ha robado la salvación, la felicidad, todo, pero nos dice ahora los voy a destruir y finalmente los voy a matar. Ya está, para que su vida se pierda por toda la eternidad. Por eso, si todo el mundo entendiera tener una relación con Dios y aprender a orar para usar contra los ataques del diablo, caraca, sería esto tremendo. Pero no somos entendidos sin menos conciencia. A veces les voy a decir algo, hijo, ni en la misma iglesia son entendidos. Seremos francos, ni en la misma iglesia, ni los hijos de Dios.
Es un debate, una pelea, qué significa el casco, qué significa eso, otros dicen una cosa, otro opina, y ni así usamos, simplemente es dar un conocimiento de algo que ni él mismo lo usa. Por eso, mira, a ver, no sé qué ustedes dicen, o estoy errado, a ver, ¿qué piensan ustedes, a ver, sobre esto que estoy diciendo? ¿Ustedes creen que estamos en una batalla espiritual o no? Sí, estamos en una batalla espiritual. Creo que muchas veces como cristianos nos falta ser estratégicos en esta batalla. Si habláramos en una guerra física, el país va a intentar usar, o el país de la región que se está defendiendo va a intentar todas las armas posibles. Y creo que solo en lo espiritual somos negligentes con eso. Y todos los equipos todo el equipamiento de protección, todas las armas disponibles en una guerra real lo utilizamos. Pero en lo espiritual muchas veces acabamos dejando de lado nuestro casco, acabamos dejando de lado nuestra bazooka, ¿sí? Nuestras armas. Y es algo que debería ser al contrario, ¿no? Porque a diferencia del mundo físico, en el mundo espiritual es algo eterno. En el mundo físico, esta tierra, todo lo que nosotros somos va a pasar, pero nuestra alma, nuestro espíritu va a permanecer. Y esa guerra que estamos lidiando ahora determina nuestro futuro. ¿Dónde vamos a pasar nuestro futuro más adelante? Y muchas cosas, cómo vamos a enfrentar los problemas, las angustias, las aflicciones, las situaciones que vivimos. Aparte de lo que tú has dicho. Y lo que está diciendo Israel está basado en esto. Tal vez algunos están diciendo, ¿de qué armadura está hablando? ¿De qué? De esto. Mira, vamos a leer esto y vamos a ver. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versos 12 y 13. Que entremos más al contexto. En relación a lo que estamos hablando, de la guerra espiritual. ¿Y por qué Israel está hablando así? Poniendo el ejemplo de esos soldados que saben que están en una guerra y tienen que ir con todo el equipamiento. El problema nuestro, de la humanidad, hablando de lo espiritual, no somos conscientes o no son conscientes, una gran mayoría, que estamos librando una batalla espiritual. Y aquellos que saben que sí, estamos librando una batalla espiritual por conocimiento, tampoco usan el equipamiento ni las estrategias que Dios nos da para lidiar y enfrentarlo al enemigo. Porque aquí no adelanta escapar. Muchos estamos en el... O lo enfrentas, porque alguno puede decir, no, yo por eso no quiero meterme. Hay algunos que cuando, por ejemplo, en la iglesia les dice, ven a la intercesión porque ahí es guerra. Ay, no, problema nomás es. No, igual tiene ese problema. Porque la intercesión no tiene que ver solo con un grupo determinado de hermanos que sí pueden posicionarse para pelear en guerra espiritual por la iglesia, por el pastor, por todos los propósitos. Eso también es en lo personal. O sea, tú sí o sí libras. Vuelvo a repetir, no hay campo neutro. Ahora, ¿por qué? Mira, en este libro que te he dicho, 6, 12, 13 de Efesios, mira lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en una revelación poderosa nos dice. Voy a leer en la traducción Teleal, listo, para entender biencito, por toda la audiencia, los amigos que están ahí en la pantalla. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros. Primero recomienda lo que has dicho, vístanse con toda la armadura de Dios, ¿no? Porque no luchamos contra gente como nosotros, como ahí está pasando entre Ucrania, Rusia, todo eso, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. En otra traducción dice que actúan en las regiones celestes, pero está hablando de seres espirituales malvados. ¿Quiénes son esos seres espirituales malvados? Satanás y toda su horda de demonios. Esos son. Y no son pues, como se los ve en las caricaturas, no, son reales. Y ellos no están para jugar. ¿Ellos qué hacen? Sigo leyendo. Ellos imponen, mira, su autoridad y su poder en el mundo actual. Ellos no están jugando, ellos dicen que imponen su autoridad y su poder. ¿Para qué? ¿Quién le da autoridad a ellos para imponer lo que ellos quieren en las personas? Aquellos que le dicen, por ejemplo, le abren brechas al alcohol, a las bebidas, a las fiestas, a las malas costumbres, le dan su poder y su autoridad para que en base a eso pueda hacer estragos con las familias. Por eso que en cada fiesta te vas a dar cuenta, en cualquier fiesta de un santo, sea lo que fuera, donde hay bailes, donde hay borrachera, donde hay grupos, donde hay todo lo que quieras,
siempre termina mal en alguna familia. O sea, se roban, accidentes, cualquier cosa pasa. Ese es el poder y la autoridad que ellos imponen sobre el mundo actual. Por eso seguimos viendo violencias, tantas cosas malvadas que vemos aquí, porque ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. El verso 13 dice, por lo tanto, mira, ante todo lo que está pasando, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Y esto no es pues solo para la iglesia del Señor, esto es para todo el mundo. Protéjanse. Ahora aquí viene algo terrible, mira, así cuando llegue el día malo, ahí está hablando que no todo va a ser color de rosas. La vida tiene sus dolores también, sus días malos. Y ojo, noticia para todos los que van a la iglesia, son evangélicos, son hijos de Dios, son creyentes, noticia. También nosotros podemos pasar días malos. Aquí no nos libra. Aquí dice, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se van a mantener firmes hasta el fin. Firmes en nuestra fe, firmes en nuestra creencia hasta el fin. Mismo que vengan los días malos. Un día malo, por ejemplo, es cuando una familia está esperando que su ser querido que está enfermo se recupere, se sane. Y duele verlo en el hospital sufriendo. Y peor cuando de pronto dice el médico, no pudimos hacer nada, falleció. Es un día malo. Nadie puede celebrar, ay, por fin se ha muerto. No, es un día malo. Un día malo es cuando de repente te han asaltado, están robándote y problemas que puede haber. Si no estamos con la armadura completa y no somos conscientes de esto y no usamos la oración, ¿sabes una cosa? Vamos a ser presa fácil del enemigo. Vamos a perder, no vamos a poder resistir. Aquí dice así, cuando se vistan de todo, está hablando de una armadura espiritual, mis amados. Sería bueno en otro blog, en otra charla, hablar de qué es el casco. Sería interesante, ¿no? Para que se aprofunde más en ese tema, ¿no? En ese asunto. Sí, yo creo que tenemos que buscar uno de esos tiempos para enseñar esto, ¿no? Pero como estamos hablando, nos vamos a abocar a eso, de la oración nos vamos a abocar a eso. Pero entonces, parte de esa armadura tiene que ver con la espada del Espíritu y la oración. La espada del Espíritu tiene que ver con la palabra de Dios y la oración tiene que ver en todo lo que estamos hablando. Porque por la oración nosotros podemos mover el cielo a nuestro favor y los ángeles de Dios obrar en favor nuestro contra todo ataque de los enemigos. Ah, pastor, ¿dónde está eso? Está en la palabra de Dios, hermano. Aquí se nos está revelando una batalla espiritual real. Una batalla donde el poder maligno está imponiendo su autoridad. Hoy necesitamos ver con claridad que esto es real. Es real. En el Antiguo Testamento también, un día Eliseo estaba con Giezi en un lugar que se llamaba Dotán, un pueblo, y sus enemigos alistaron todo su ejército para ir detrás de Eliseo, capturarlo y matarlo, porque el profeta pues revelaba muchas cosas de parte de Dios al rey de Israel, a la nación, para no caer en manos de los sirios, sus enemigos. Y ellos al llegar al lugar donde estaba Eliseo, rodearon el lugar, dice, ¿no? Ya listos para batallar y prenderlo y matarlo. El criado se asustó cuando salió tempranito, no sé, pues aquí saldrá, tal vez al baño, no sé, y de pronto ve el ejército. Y comenzó a gritar sorpresa, dijo, no, el Señor, Padre mío, Eliseo, mira, estamos en problemas, mira el ejército que nos rodea. Y era un ejército real. Y ahí que dijo Eliseo, calma, que no pande el cúnico. No dijo eso, sino dijo, tranquilo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿quién va a creer? Pues Eliseo sabía, ¿no? Pero ¿dónde? ¿Quién? Si somos tú y yo, nada más. Y Eliseo que dijo, oró al Padre, le dijo, Señor, abre los ojos de mi criado para que vea. Y después de esa oración, Dios abrió los ojos de Eliseo, los ojos espirituales. El criado. Sí, mejor decir, el criado. ¿Y qué vio? Muchos. Un ejército. Pero espiritual. Ajá. Ángeles en carros de fuego que rodeaban a Eliseo para protegerlo. Ahora, ¿por qué eso sucedió?
Porque Eliseo tenía una disciplina de lo que es tener comunión, relación e intimidad con Dios. Era un profeta, no cualquiera. Era revelado en la intimidad de su relación con Dios. ¿Qué se llama eso? Oración. Entonces, cuando el enemigo vino, Eliseo puede decir, pucha, ¿por dónde nos escapamos? ¿Qué hacemos? No, más son los que están con nosotros. Y si tú lees después lo que sucedió, Dios los volvió ciegos a todos, pasó algo y así derrotó a sus enemigos. Es algo poderoso. ¿Tú has tenido algún momento, un día malo en tu vida hasta ahora? En tus 50 y... Ya, no tengo que hacer. ¿Has vivido alguna vez un día malo? Sí. Y creo que es algo con lo que vamos a lidiar hasta... Es bien claro ese pasaje, ¿no? Hasta el fin. Hasta el fin de nuestras vidas. Son cosas que vamos a ir viviendo. Ataques del enemigo, problemas, dificultades. ¿En lo personal? En lo personal, hasta mi corta vida, hasta este corto tiempo que he vivido, sí. ¿Has tenido tus días malos? He tenido mis días malos. Ataques, cosas que tal vez con mis propias fuerzas ya era, pues, ¿no? Creo que en muchas de esas el Señor nomás ha conseguido mantenerme firme. En algunas también he querido luchar por mis propias fuerzas y me he ido mal. Entonces, creo que todas esas experiencias mismo te ayudan a entender, ¿no? De que solo tal vez lo puedes regar, que necesitas la ayuda de Dios, necesitas el poder divino en tu vida, que es algo que te ayuda a vencer, te ayuda a avanzar, te ayuda a seguir. ¿Has tenido un día malo alguna vez? Muchos. En el anterior programa hablábamos de los días malos que has pasado en tu salud, en el problema de las convulsiones, en la depresión que has pasado a raíz de eso. Son días malos. Uh-huh. Y es una batalla constante. Yo que estamos hablando de un hijo de Dios. Sí. es algo que si realmente no te agarras de Dios, no usas, digamos, la armadura, la espada, todo completo, o por lo menos parte, te puede afectar de una manera muy honda, porque hoy vemos, hablamos que hijos de Dios pasan por eso, pero también hasta pastores, y vemos que algunos por X motivos no pueden lidiar con eso, y acaban hundiéndose más. Entonces es importante que seamos conscientes de esa lucha, porque muchas veces, como Elisa dijo, no se tiene esa conciencia que no es que te pones la armadura para que te prepares para una guerra, no, te pones la armadura porque la guerra ya está sucediendo. Y no puedes sacártela. Sí. No puedes. Porque imagínate, tiene que ser toda, no seguir unas cuantas nada más. Ahorita estamos simplificando la oración, pero hay más, tienen que estar puestas todas. Imagínate estar en una guerra sin un equipamiento. Eres algo muy fácil. Muy fácil. Exacto. Cualquier disparo te va a matar. Ni necesitas un disparo porque no tienes nada que te protege. Uno que venga con un cuchillo. Es fácil, es algo fácil. Y eso en una guerra, o sea, si vas de esa manera, obviamente vas a perder. Porque del otro lado, ellos también, es como en una guerra. Ambos luchan por su vida. Obviamente hay la lucha por X motivos, por territorios, por tesoros, históricamente, pero que los que están luchando luchan por su vida, porque si no mato al otro, me mata a mí. Sí. Entonces, sabemos que Satanás está derrotado, eso él ya lo sabe, solo que hasta el momento en donde él caiga al lago de fuego, muera completamente, va a hacer todo lo posible para matar a cuantos más él pueda. Entonces, es que el blanco son las personas. Exacto. No son los pesitos, los animales, son las personas. Y él va a hacer cualquier cosa para destruirlos a ellos. Entonces, alejarlos de Dios principalmente. Estamos en una guerra en donde nuestro adversario no tiene nada que perder. Porque ya lo ha perdido. Entonces, él no tiene nada que perder. Entonces, hay famosas frases donde dice que el que no tiene nada que perder es más peligroso de lo que tiene que perder. Porque el que tiene que perder todavía mide, puede decir, pucha, pero si hago esto voy a perder esto.
Pero el que ya no tiene nada que perder, ya es mucho más peligroso porque puede ir con todo sin ningún miedo, temor o algo que le diga, pero tengo el otro que ya puedo perder. Así, no, como Satanás no tiene nada que perder, porque ya ha perdido, pero como no tiene nada que perder, va a ir con todo hacia ti. Y si tú no estás con la armadura, si no estamos con la armadura, vamos a estar perdiendo. Y no es que en una guerra, obviamente en una guerra natural te disparan y mueres, ya muerto. En eso, pero dices, pero no, no hago esto, sigo con vida. Pero no nos olvidamos que eso es una guerra espiritual. Sí. Donde poco a poco estás matando tu espíritu, y ahí, sin darnos de cuenta, nos estamos alejando de Dios, estamos empezando a hacer cosas malas, nos acostumbramos a estar lejos de Dios, y eso es la muerte, alejarnos de Dios. Triste, ¿no? Por eso es importante, Israel, Jonathan, y a todos los que están viendo este programa, es reconocer cuán valioso y cuán importante es vestirnos con toda la armadura de Dios. Y usar estas armas, que es la espada del Espíritu, que tiene que ver con la palabra de Dios, que es otro tema a hablar, y la oración, del cual nosotros estamos tocando ahora, que es también un tema amplio para hablar. Pero la oración es bien importante. Y ¿sabes qué? Conscientes de que nosotros estamos librando una batalla hoy contra las fuerzas espirituales de maldad, porque eso es lo que hemos leído en la palabra, Satanás y los demonios, exige o nos exige que tenemos que ser intensos en la oración. O sea, después así, en una guerra natural, exige la atención, el velar. Por eso en el cuartel te enseñan, los que están en guerra, no se ponen su pijama, por ejemplo, para dormir. No se ponen pijama, no, duermes con el fusil en mano. Así están, alerta. No te puedes sacar mi casquito, me sacaré un ratito. No, estás en guerra. A veces tienes que dormir, a veces incómodo donde estés. ¿Por qué? Porque tienes que estar velando, alerta. Se pone algunos velando en los lugares. Es así la cosa, ¿no? Pero tienen que estar vestidos con toda la armadura del ejército hoy. En ese tiempo el Señor puso este ejemplo natural de un soldado romano, o sea, un soldado de guerra de esa época, y puso el casco, esto, el otro, tal. Y el arma era la espada. Y ahí añade la oración. Esa es una arma ofensiva. Hoy en el soldado es el fusil, puede ser la bazooka, lanzacohetes, muchas cosas. La pistola, cuchillo también puede ser. Eso es un arma ofensiva. Pero también hay un traje que nos protege. Defensivo. Vamos a aprender, ¿listo? Hay muchas cosas, pero, ¿sabes? Esto requiere de una oración intensa. Y hay un pasaje en la Biblia, ¿ya? Que está en el mismo capítulo 6 de Efesios, pero el verso 18, que dejamos pasar por alto, y ahí nos dice cuán intenso tiene que ser la oración. Exige, ni siquiera es una sugerencia. Por todo lo que está pasando, ¿oramos o estamos fritos? Mira, voy a leer. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Antes este texto está hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora en este versículo 18 está hablando de la oración. Pero aquí está diciendo que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si notamos bien este versículo, se nos dice que debemos orar. Si estamos hablando de intensidad, que exige intensidad, debemos orar primero en el Espíritu. O sea, nosotros necesitamos entender lo que hemos hablado al principio, ¿no? De que hablamos con un ser espiritual llamado Dios, y en el Espíritu Santo nosotros podemos fortalecernos y entrar en esa oración, en esa intimidad, en esa relación y en esa intensidad de oración ante la situación que estamos viviendo. Si alguien está enfermo en este momento, necesita orar. Una cosa es pedir oración, refuerzos, nos están atacando los enemigos, pero la batalla es tuya, igual tienes que pelearla. Nunca en una guerra se dice, refuerzos, peleen ustedes, y se va el otro, no, peleen por mí. No, él también está en la batalla. Acuérdense de Rescatando al Soldado Ryan.
Lo van a rescatar él, pero dice, no, yo tengo que pelearla. Pues pelearemos, ni modo, todos, ya está. Entonces tenemos que pelear, orar en el Espíritu. ¿Cuándo tenemos que orar? No dice cuando estás en problemas nomás, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque como es una guerra, el enemigo está montando estrategias y tú tienes que estar atento a eso. Por eso dice Pablo, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él está maquinando a hacer algo, por eso nuestra oración tiene que ser en todo tiempo. ¿Qué más encontramos en este versículo? Con toda oración y súplica. O sea, hay que orar y suplicar por la situación que uno está viviendo. Necesitamos hacerlo. Cuarto punto. En este versículo, ¿qué encontramos? Hay que orar con toda perseverancia, o sea, orar, insistir. ¿O qué entiendes por perseverancia, Israel? A ver. Ahí es donde entra, creo, la parte de llevarlo constantemente a la práctica. Sí. De ser constante en aquello que hemos decidido. Es constante, ser disciplinado, y esa perseverancia es lo que nos va a llevar a los puntos anteriores, a entender que es por espíritu, que lo tenemos que hacer en todo tiempo, y la manera que tenemos que hacerlo, ¿no? En oración y súplica. Entonces yo creo que ese es un punto importante, perseverancia. Y es donde la mayoría falla. Sí. Porque a veces... Te cansas. O te desanimas. Como en toda batalla, a veces sales herido. Sí, pues. En el momento que sales herido, a veces piensas que la oración es esta arma que es la oración. No hace efecto. Sí, te desanimas. Te desanimas, entonces ya dejas de orar. Ya vas a bajar la intensidad, vas dejando eso de lado. Sí. Yo he escuchado, por ejemplo, hablando de lo que tú estás haciendo, personas que oraban, tenían comunión con Dios, de repente les pasó algo trágico, dependiendo del caso, y dicen, sí, ya no estoy orando, me he desanimado, porque bueno, no más he orado, no me ha escuchado Dios, y ya no quieren más orar. Y si siguen dando lugar a eso paso a paso, pueden un día hasta desertar de las filas del ejército de Dios y entregarse al enemigo. O morir. O morir. Espiritualmente. ¿Verdad? Entonces algo que tenemos que ser perseverantes, hermanos. Sí. Necesitamos perseverar. Sí. Y aquí entra algo. En ese texto también dice que debemos orar por todos los santos. Si estás herido por alguna situación, no vas a poder guerrear. Pero ahí entramos nosotros para orar por ti. Y dije, suertudos los que se llaman santos. Yeah. Por todos los santos. Ya, cuando habla de santos no está hablando de imágenes, ¿no? Sino está hablando de todos nosotros. La palabra nos dice a nosotros santos, los santos de Dios. Entonces, poniendo lo que decía él, si digamos Israel se siente desanimado un momento, que nos viene flaqueza, ¿sí o no? A mí me ha venido. No nos hagamos aquí los espirituales y por ser pastor o algo, no. Porque yo he escuchado a algunos dicen, no, ¿qué es eso de estar flaco? ¿Cómo entonces? ¿Qué es eso de enfermarse? Un pastor no se puede enfermar, un siervo de Dios no puede estar en esa condición. ¿En serio? Entonces, ¿qué ha pasado con David? ¿Qué ha pasado con Elías? ¿Con Eliseo mismo? Con Jesús. Entonces, ¿qué ha pasado? Oren por mí, estoy triste hasta la muerte, por favor, oren conmigo. No, o sea, a veces mostramos una espiritualidad falsa cuando por dentro nos estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque tal vez hemos recibido una enseñanza y creemos que así es la forma de impresionar a los demás. Nada, Señor. Es mejor humillarnos delante del Señor. Y por eso también dice, oren por todos los santos, porque los santos pueden estar siendo golpeados. Y el siguiente verso dice, y por mí. Pablo dice que yo estoy llevando el evangelio. Y Pablo precisaba de oración. ¿Cuántas veces fue encarcelado? ¿Cuántas veces fue atacado? ¿Cuántas veces fue apedreado? Podemos hablar muchas cosas de eso. Y él está hablando con propiedad algo que Jesús ya había enseñado. Orar. Y si estás mal, si está alguno mal, ahí entra, ¿no? Qué importante es orar por ellos. Ahí sí, porque un momento está flaco, pero cuán lindo es cuando alguien a mí me dice, por ejemplo, estoy orando por ti, Pai, estoy orando por ti, por la pastorita, por la maíz, estoy orando, vamos, dale con todo. Sí, será, pues no, así estás. Pero ahí estás, los guerreros están orando, intercediendo, y eso también tiene poder, funciona. Refuerzos. Refuerzos, ya cuando un momento ya te respiras, sales del lugar ya de tu desánimo. Caracas. Ya pues otra vez a la marcha, otra vez a la guerra. Ese es el camino del Señor. Por eso vamos a tener fracaso. ¿Cuántas veces he estado ahí a punto hasta de tirar la toalla? Me siento dolido, herido, maltratado.
Y dices, no, esto es una tontera, no da, si es el evangelio, si es la iglesia, soncera, prefiero otra cosa. Pero no, pero qué bueno es encontrar hermanos que sí han entendido que orar por los santos también tiene poder. La oración. Sí. Y funciona, bendito sea. Necesitamos ser el refuerzo que muchas veces nosotros Sí. mismos necesitamos. Así es. Yo me acuerdo de una ocasión que yo estaba muy, muy mal. Estaba así a la punta de no quiero a nadie, no quiero nada, la iglesia, estaba muy, muy mal. Y tenía un amigo que siempre me preguntaba cómo estás. Y uno cuando está mal a veces le dice, estoy bien, para que no hablen, porque está mal. Y había una de esas donde estaba muy mal y hasta me salí de la iglesia, estaba malísimo, me estaba yendo hacia el otro lado, donde el escritor era, ya se iba a encesarme ahí más una vez. Yo estaba en eso y él estaba ahí, en la calle, en ese trayecto, y me ha visto que estaba mal. Y me agarró de la mano, me dijo, Jonathan, ¿estás bien? Le dije, sí, estoy bien. Me dijo, no estás bien, quiero ayudarte. Me dijo. Ahí yo, por decir así, para que me dejen para dicha, ora por mí. Ahí él me dijo, pero yo ya oro por ti. Y eso me quebrantó. Y sí, para escapar me dije, entonces, ora más. Pero a partir de ese momento, o sea, Qué importante. me sentí que no estaba solo. Y que uno cuando está mal puede estar de lo peor, pero uno no quiere estar así. Quiere levantarse, solo que a veces es tan duro y muchas veces no lo hace, pero uno no quiere estar mal. Sí. Y peor es cuando tú estás mal solo. Pero cuando alguien te diga, estoy contigo, estoy orando por ti, wow, eso me ha animado tanto físicamente, emocionalmente, mentalmente, pero espiritualmente también, de decir, no estoy solo. Porque esa persona ha entendido, según este pasaje, tal vez sin conocerlo, pero en la guía del Señor, ha entendido orar en espíritu. Mi hermano Jonathan está así, ha entendido orar en espíritu. Y en todo tiempo, ¿no? Por alguien, estamos hablando de los santos, en todo tiempo. Quizás dejando a un lado el trabajo, dándose un tiempito en una cosa, quizás él mismo aflicto en algo, pero sintiendo esa carga dice, no, yo voy a orar por él, ¿no? Y no solo eso, con toda oración y súplica, Señor, obra en su favor, y perseverando. Pues de hecho sigo orando. Qué lindo se encontrar así, ¿no? Pero para hacer eso, necesitamos ahí también activar nosotros, porque no vas a todo el tiempo, óramelo pues, óramelo, tienes poder, por favor, óramelo bien, sí, no, y nosotros, no, tenemos que entrar también. Una cosa, ¿sabes? Quiero leer en su integridad un comentario que me ha marcado y me ha desafiado a perseverar adelante. Un comentario que te lo veo en la integridad. Lo he leído, lo he escrito aquí. Y mira lo que dice, cuánta verdad hay en esto en la palabra. Mira, dice, no debe considerarse la oración simplemente como un arma más, sino como parte del conflicto mismo, en el que la victoria se gana para los creyentes en Cristo al trabajar juntos, ¿sabes con quién? Con Dios mismo. Porque Dios también tiene que ver mucho en este conflicto. No es que Dios dice, es tu batalla y punto. No, Él está envuelto en este conflicto. Por ti, por mí, por toda su creación. Entonces no podemos decir, es un arma, ya yo oro y punto. No. Solamente eso, como un arma más. Tengo que orar entonces para eso. Sino, es parte del conflicto. Es algo que tienes que usarlo continuamente, sabiendo que la victoria va a venir si trabajas juntamente con Dios. Porque Dios, te repito, está en el conflicto. Y otra, sigue este comentario. Dejar de orar con diligencia, con toda oración, en toda situación, tomando el ejemplo del versículo anterior que hemos leído, es rendirse al enemigo. Si no lo haces, si no oras, es rendirse al enemigo. O sea, te entregas. Como el soldado en una batalla, se entrega. O vas a ir a un campo de concentración, a un campo de prisioneros, o literalmente te van a matar después de torturarte. Porque te van a decir, ya, ¿dónde están las armas? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Te haces un servil del enemigo. En una batalla es así. ¿Entiendes? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Por eso, qué importante es esto. Sí. Que en esta batalla, el primero y el
más grande y el que tiene que estar en todo es Dios. Si tú lo echas solito y le haces a un lado a Él, estás perdido. Y es como si fuera, bueno, la oración sería entonces como si fuera como la conexión con nuestro centro de comando. Ahí está. Ahí está. Súper. Qué legal eso. Dale con la todo. Conexión con nuestro centro de comando, el que nos va a direccionar. ¿Y quién es nuestro centro de comando? Dirá alguien. El Señor, ¿no? Dios, pues. Dios. ¿No? Él lo sabe todo. Conoce mejor al enemigo. Si no está conectado al centro de comando, no vas a saber qué estrategias tomar, por dónde atacar, por dónde contraatacar, de qué manera defenderte. Entonces, y tal vez alguien está diciendo, eso es bien exagerado. Te lo pongo un ejemplo. En 2 de Reyes 6 está esto. Otra vez volviendo al conflicto que tuvo Eliseo. ¿Ya? ¿Por qué es que los sirios fueron detrás de Eliseo para atraparlo y matarlo? Lo que contamos rato, ¿no? Los rodean. ¿Por qué? Porque Eliseo, en su relación, era lo mismo. En ese tiempo era guerra de los sirios que atacaban continuamente a Israel. Había un conflicto, una guerra. Ahora, el rey estaba en sus cosas, estrategias naturales, qué hacer. Pero Eliseo acudía a lo que tú has dicho, al comando. En su intimidad a Dios. Y dice literal la Biblia que cuando los sirios planeaban un ataque, el rey no sabía. Un ataque contra Israel, el rey de Israel no sabía, el ejército de Israel no sabía. Pero Eliseo buscaba a Dios y recibía información del comando y Dios le decía, diles que no vayan por ahí, sino que vayan por otro lado. Y Eliseo les decía, rey, están ellos tramando esto, no vayas por ahí, sino anda por otro lado. Y los sirios, viendo eso, cada vez fallaban. Cada vez, por eso un día el rey de Siria dijo, no, a ver, ustedes es el vendepatria, aquí alguien está llevando toda la información a ellos. ¿Quién es? Ya, entréguense. No puede ser que todo lo que planificamos, ellos terminan haciendo otra cosa. ¿Quién es el que está llevando esa información? Y uno se levanta y dice, ¿quién es el soplón? ¿Quién es el soplón? Y uno se levanta y dice, no somos nosotros, rey, sino hay un profeta llamado Eliseo, que se conecta con no esos términos estamos hablando, ¿no? Con este comando, con Dios, y todo lo que tú puedes hacer en lo secreto, Él le va a revelar, y Él es el que pasa la información. Mira, imagínate eso. Ahora, Eliseo, ¿qué era? ¿Un ángel? ¿Quién era? Pues igual que nosotros, solo que él tuvo relación con Dios. Eso es lo importante de la oración. Ese es el poder de la oración. Esos son los beneficios de la oración. Qué bueno respuesta, me ha hecho acordar eso. Sí o no, mira, imagínate. Pero es la verdad. Sí. Y no vamos. Yo me imaginaba así, ¿no? Pero te estoy respaldando con la Biblia. Sí. Y ojo, estamos hablando del Antiguo Testamento y en el Nuevo hay pues harta cosa. Pablo está hablando con propiedad todo esto. Carambas. Por eso necesitamos orar. ¿Sabes? Para terminar, vamos a citar algunos beneficios si nosotros oramos y de verdad hacemos todo esto. Mira los beneficios. Y esta es una promesa para todos, por favor, para todos. Especialmente para los hijos de Dios. Porque estamos comprendiendo esto. Ojalá estuviéramos comprendiendo. Sí. Pero para ti que tal vez has entrado a este blog, a este programa y dices, yo no soy cristiano, pero yo no creo en Él. Está bien, no creas en nosotros, pero no puedes dejar de creer en Dios. Él es el mismo que te quiere enseñar, te quiere ayudar, te quiere librar del enemigo y te quiere bendecir en tu hogar. Es verdad, la religión, quién sabe, pucha, se ha comportado mal, ha hecho tonteras. Te ha decepcionado. Te ha decepcionado, pero Dios no lo va a hacer. Él tiene estas cosas y más para enseñarte. ¿Y sabes cuáles son los beneficios que podemos recibir de Dios? Número 1, la oración es algo tan poderoso que tiene que ser practicado día a día. ¿Por qué? Porque la oración es la única forma de vencer, ¿sabes qué? Al mal, la enfermedad y los poderes de los espíritus demoníacos. Por la oración podemos vencer la enfermedad. Porque si dice en toda oración y súplica, ahí sí yo le puedo decir, Señor, estoy mal, me siento mal, por favor, obra en mí. Por favor, oren por mí porque estoy angustiado, estoy triste por esta situación que estoy viviendo. Pero Jesús nos dijo, estoy triste hasta la muerte, oren por mí. No, oren conmigo. Y es la parte que nos cuesta entender. Aunque estemos medio desalentados, Señor,
Que como Israel decía, te sientes y quieres orar, sabes la necesidad, pero te duermes. Dios dice, por lo menos ha intentado Dios ve la intención del corazón de uno, ¿no? Claro, pues Él no va a venir. Y yo puedo venir naturalmente y decir, mira, te manda ahora y estás durmiendo, por eso no recibes del Señor. Pero no, el Señor ya te ha respondido, porque Él conoce, sabe, Él entiende. Eso es lo más lindo de Dios. Y luego te va a ir disciplinando, ejercitando a esto. Y te va a hacer entender que es la única forma de vencer la enfermedad y librarnos del poder del espíritu maligno. Así cuando venga el día malo, resistir hasta el final y mantenerte firme en la fe, en el camino del Señor. Eso es un gran beneficio. Lo otro, la oración nos da a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, autoridad sobre Satanás y los demonios. Y el Señor nos ha dicho, yo los he puesto para que pisen serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Pero eso es debido a la oración. A ver, nosotros ni oramos nada, ni la palabra, a ver si queremos, ya el enemigo está debajo de mis pies. Y a veces hacemos hasta ejercicios, que no es malo, ¿no? De repente alguien te guía, póngalo al enemigo debajo de tus pies. No es malo, estoy diciendo, cuidado, me están criticando. Y a veces yo he hecho, ya, diga conmigo, Satanás, Satanás, estás debajo de mis pies. Amén, písalo. Con ganas lo pisamos. Ya, nos está provocando, incentivando algo que no es suficiente con esa acción. Nos está llevando a la oración, porque es la única forma en la cual nosotros podemos tener autoridad sobre eso. Pero hay mucho que aprender con esto. Sí, porque hasta en el mundo espiritual existen jerarquías, ¿no? Sí, pues. Y si nosotros estamos conectándonos al centro de comando, al comandante principal, por medio de él tenemos esa autoridad sobre el enemigo. Sí. Entonces, es importante. Es importante. Otro beneficio, la oración cambia el mundo interior de la persona. Cambia el sistema de creencias y permite ser dirigido por el Señor y hacer su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. O sea, la oración te va a llevar a una comprensión con Dios, y como está ligado la palabra a la oración, te va a revelar qué es lo que a Él le gustaría que tú hagas. Entonces, tu ser interior cambia, ya no es como tú quieres, es como Él quiere. Y te das cuenta que aquello como Él quiere siempre es bueno. Nunca es malo. Pero si dejas de hacer eso, vas a pensar que aquello que Dios quiere, no, muy egoísta es. Si por ejemplo Él no quiere que bebas, tomes, te emborraches, no es por malo. Él sabe que a través de eso puedes ocasionar un accidente o te pase algo. Él no quiere que mientas. Pero una mentirita blanca. Pero Él sabe que una mentira te puede complicar muchas situaciones. Él no quiere que te envuelvas con otras cosas que pueden comprometer tu salud. Carambas, son muchas cosas que el Señor nos dice. ¿Sí o no? Mira, otra cosita. La oración hace que la paz y la presencia de Dios llene el corazón. ¿No has orado tú cuando estabas en aflicto ahí? Y tú decías, lo primero que ha hecho el Señor es llenar de paz. Sí. Pero por lo que tú has orado, mira ese beneficio tan lindo. ¿Pero qué tal si no orabas? No, pues hubiera estado muy conturbado, muy nervioso. Y hubiera estado hasta peor de salud, quién sabe. Ajá. La oración alivia o quita las cargas que podríamos estar llevando. O sea, se hace más liviano el peso, ¿no? Tú dices, es lo que hablamos, nos hemos desahogado, y si lo hacemos con Dios, ahí es como que cargas todo y dices, caramba, ya, estoy bien. Te sacudes y dices, vamos a la lucha otra vez. ¿Perdón? Vamos a la lucha otra vez. Vamos. Ahora sí, vamos a la lucha, que con Cristo, güey. ¿Cómo era? Sí, ¿no? Vamos a la lucha, que con Cristo venceremos. No, pues te eleva, te recarga, es una recarga la oración. El avión. Es como una recarga. Te recarga, ¿no? Se recarga, es una recarga. A veces te sientes agotado, cansado, desanimado. Y cuando eso le entregas al Señor y empiezas a hablar con Él, es como si tus baterías fueran recargadas. Y te da fuerzas para enfrentar un día más, te da fuerzas para avanzar y para seguir. Entonces, es importante. Así es. Creo que hemos llegado al final de este programa, de este blog, de este tiempo hermoso de Hablemos de Dios. Espero que hayamos aprendido.
Y solamente recalcar esto y reforzar que se debe orar siempre con base a las promesas de Dios y no en base a los problemas. Porque si nos basamos por vista problemas que están ahí, vamos a flaquear. Tenemos que aplicar y ejercitar y disciplinarnos a orar por fe. Sí. Y eso en base a las promesas de Dios que están escritos en su palabra. Para eso aprendamos a conocer la palabra, mencionemos el milagro por la palabra y no estar mencionando las dificultades y la enfermedad, que es difícil también, pero no. Siempre estamos ahí. ¿Cómo estás? Mal, te cuento. Mi enfermedad, pues, mi dolor, ya estamos proclamando, pero qué lindo, ¿no? ¿Cómo estás? La verdad también, ¿no? No adelante, si estás mal, estoy bien para la gloria del Señor, pues estás muriendo. No, decir, Te desmayas. te desmayas, no, sino decir, no, estoy un poco delicado de salud, pero creo en que Dios me va a sanar. Estoy orando y por favor si me puedes apoyar en oración. ¿Qué tienes pues? No, me han diagnosticado esto, pero estoy creyendo en el Señor. Y aplicar lo que hemos aprendido en el anterior, ¿no? Eso es un ejercicio, eso es una disciplina que tenemos que hacerlo ya. Yo sé que hay muchos cristianos que quieren andar en poder, quieren vivir como vencedores, quieren eliminar esos malos hábitos en nuestra vida, mucha TV, mucho celular, muchas cosas, pero no se interesan en aprender la palabra de Dios y no se interesan por ejercitar esto que estamos hablando, que es la oración. Yo pienso que necesitamos hoy más que nunca volver a la oración. Los milagros existen. Las respuestas de Dios son reales, en favor nuestro. El poder relacionarnos con Él es más real de lo que nosotros podemos imaginarnos y puede ser algo más palpable. Exactamente. De lo que uno puede imaginarse. Ahorita me acordaba, ahora que hemos viajado a Bolivia, nos contaba el testimonio de su hijita, de las experiencias que tenía con Dios. Una niña, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ay, por ahí nos está viendo, caramba, ojalá sí. ¿Sara? ¿Esther? Creo que sí. Princesa nomás le decíamos. Sí. Pero es una niña, parece muy tierna. Pero cómo contaba, ¿no? Su papá, las experiencias que ella tenía con Dios, de comunicarse con Dios. Sí. Que un día llegaba a su casa, estaba todo llorando. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, decía. Sí, está aquí el Señor. Y en su relación también de ella con el Señor, cómo el Señor en una de esas le ha mandado incluso a limpiar alrededor de su casa. Entonces, es algo que tú y yo y todo aquel que tenga un corazón sensible, un corazón como niño, como decimos un tiempo atrás, puede llegar a construir con Dios, de poder relacionarse, de poder ser guiados por Él. Incluso Él nos puede guiar en medio de las dificultades, o incluso nos puede guiar a no meternos en dificultades en nuestro día a día. Entonces, esto de la oración es algo fundamental y primordial como cristianos. Es algo que si no lo practicamos, no lo vivimos, vamos a perder, nos vamos a perder. Sí. Pues si sería por hoy, si te ha gustado esto, dale una like. Yo no soy muy acostumbrado a hacer eso. Dale una like, compartir, sí, esto y lo otro. No soy muy acostumbrado. Así que siempre me dice, pastor, tienes que decir eso, ¿no? Pero no estoy acostumbrado, la verdad. Yo que prefiero hacer esto de una forma amena. Pero no está malo también eso, ¿no? Sí, si puedes cooperar y ayudarnos a compartir con otros para crecer juntos y aprender juntos, eso hace bien. Sí. Y bueno. Y si no te ha gustado, has visto algo mal, ora por nosotros, por favor. Sí, ora. Por lo menos así practicas la oración. Así, mentira, no. Sí, dale, sí, ¿no? Dale, y bueno, saludar a todos los que se están conectando ahora. Hay personas que siempre nos están viendo aquí de Brasil, incluso de Bolivia. Y bueno, no sé de qué también como varios lugares. Como ahora el internet es todo, es global. Pero principalmente nos escuchan aquí en Brasil y en Bolivia. Saludarles a todos mis hermanos. Gracias por escucharnos. Es bonito saber que juntos estamos aprendiendo más de Dios, más de su palabra. Y en esta ocasión este tema tan importante que es la oración, ¿no? Así es. Conéctense, sigan escuchando, sigan acompañándonos. Sí, es tiempo de volver al primer amor, mis amigos, mis hermanos. Volver al primer amor, volver a la santidad, volver a la reverencia, de volver a disfrutar de su presencia, volver a las lágrimas. Hoy ya ni lloramos en la oración.
Es tiempo de volver a la adoración. Si no, mis amados, como dice Israelito, vamos a perecer. El secreto creo que de todo está en la oración. Eso es porque de nada va a servir si tienes todo el conocimiento de la Biblia, si te sabes de Génesis, Apocalipsis, si sabes de memoria todos. Si no hay relación con Dios, son simplemente letras, palabras. Y porque la relación con Dios es lo que te hace vivir todo eso. Entonces es poderoso. Crea que desde esta hora te levanta, te enseña. Yo, por ejemplo, muchos me preguntan, wow, sabes tocar varios instrumentos, has tenido varios profesores, ¿cómo has aprendido? Ahí dije, no, nunca he hecho curso de cómo tocar teclado, cómo tocar guitarra. Incluso les contaba que en un comienzo yo entraba al Ministerio de Alabanza para tocar batería. Y en una de esas ocasiones Israel tuvo que salir por un momento y me dijeron, como yo estaba aprendiendo batería, anda, pero lo menos marcar tiempo. Y no sabía que era marcar tiempo. Un baterista no saber marcar tiempo es una vergüenza. Y me he puesto nervioso y ahí no sabía qué hacer y han empezado a reírse y me salí de ahí. Y ahí estaba, no sirvo para la música, entonces saldré. Pero también decía, no, pero tengo que intentar. Entonces no daba para la música. Solo que en una de esas, yo antes mi lugar de oración era al fondo, donde están las cosas del Ministerio de Alabanza, al fondo de la iglesia. Y ahí abajo del pastor que contaba era una silla, del mío era un pañito. Siempre le veía a Dios, para que hable con el pañito, para que me ayude. Y en eso agarraba la guitarra, no sabía, he aprendido 3 notas, 2 de mí. Y en eso hay una canción que se llama Quiero conocer a Jesús. Lo básico aprendido. Pero con el tiempo en eso de orar junto con adorar, era como que mis dedos empezaban a hacer cosas diferentes. Ya empezaba a hacer puteos, empezaba a hacer algo más, era más fácil de hacer. Y así, yo creo que en un comienzo no le daba para música, pero con la ayuda de Dios, en esa relación con Él, con un propósito incluso, ya he aprendido algo. Y hasta mismo con cosas externas que tú ores, a mí me ha pasado incluso con el poder de la oración en grupo, en conjunto. Había una vez donde con un grupo de adolescentes, hace unos años atrás, había mucho de lo que había un juego que se llamaba el juego de la ballena azul, en donde al final de ese juego cumplían desafíos, pero al final de ese juego se suicidaban. Y había una época donde varios jóvenes y adolescentes se estaban suicidando. Y en ese tiempo estábamos buscando mucho de Dios en oración. Y hemos sentido por eso decir, no, basta. En ese mismo día, porque ese mismo día hemos visto la noticia muerto más uno, estamos comentando, ya, nos reuniremos a las 6 de la tarde en sus casas. Cada uno en sus casas vamos a hacer una llamada y vamos a orar para que de una vez pare con esto. A las 6 de la tarde hemos reunido, hemos empezado a orar. No puedo imaginar adolescentes, pero hemos empezado a orar creyendo que Dios iba a obrar. Al día siguiente, el creador de ese juego de la ballena azul había sido preso. Y ahí poco a poco se iba amenizando los casos, menos. Entonces la oración tiene un poder tanto en ti, te puede animar, te puede levantar, te puede enseñar, como si tú oras con propósito. Wow, es poderoso. La oración es todo, es todo. Es todo. Por eso aprendamos y creemos, creamos, debemos crear un ambiente, no sé, en tu casa, aquí tenemos mucho ambiente, gracias a Dios, pero en tu casa, en la terraza, no sé, en algún lugar, un ambiente crear para que el Señor se manifieste en la relación que tú tengas con Él. Cuando tú decidas hacer esto y esperes en fe en el Señor, lo que Él puede hacer por ti, y también tú lo que puedes hacer por Él, ¿sabes qué? Vas a ver el poder de Dios y su misericordia obrando en favor tuyo. Espero te haya bendecido este tiempo que tuvimos de charlar sobre los beneficios y el poder de la oración, sobre la necesidad de la oración, y también a nosotros nos puede impulsar para buscar a Dios. Pero también que así como todos aprendiendo, aquí también seguimos aprendiendo y el Espíritu Santo nos refuerza. A ver, hijo, es importante. Hagámoslo, vale la pena. Restablezcamos nuevamente y restauremos esa relación, comunión, intimidad con Dios. Vale la pena hacerlo. Y como lo dijimos, abordando el tema de hoy, sí o sí necesitamos. Eso es la parte más dulce
relación e intimidad con Dios. Y como dijo, rescato lo que él dijo. Como estamos en un conflicto espiritual, necesitamos conocer desde el comando, que es Dios, todo lo que necesitamos hacer para enfrentar a nuestro enemigo, que está con todo contra nosotros. Que Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Hasta el próximo, compártanlo. Y hasta el próximo, que estaremos tocando otro tema importante cuando estemos otra vez reunidos y hablemos de Dios. Hablamos de Dios. Hablemos de Dios, de Dios.